Bueno, podéis sentaros. Buenos días a todos. Qué alegría estar aquí reunidos. Quiero recordar algo importante. En este texto hay algunas piedras. Cada piedra es una familia de la iglesia. Así que el que no tenga una piedra aquí, que busque una piedra, que le ponga su nombre, el nombre de su familia y la traiga aquí, porque estamos levantando un altar con nuestra propia familia para la gloria y la honra del Señor. Entonces, de vez en cuando, cada uno toma una piedra y dice, familia Rodríguez, y te la llevas a tu casa y oras por esa familia. Y te llevan una semanita, el tiempo que tú quieras, orando para que Dios bendiga a esa familia, para que Dios la proteja, para que Dios los guarde, para que Dios nos dé sabiduría. Entonces es una manera de que podamos orar los unos por los otros y también levantar un altar a Dios. La mía es un poquito extraña, ya lo dije, ¿no? Me la encontré en el desierto y se ve como una cara de una calavera, ¿verdad? De un muerto, pero por de aquí aparece un hombre vivo. Y Dios me habló aquel día en el desierto, cuando yo iba por el Sahara. Así que busca tu piedra. Ponle el nombre de tu familia, o el nombre tuyo, el de tu esposa, de tus hijos, lo que tú quieras, y la pones aquí, porque creo que es importante tener ese concepto de levantar un altar a Dios en cada familia, en cada casa, en cada lugar donde la familia de esta iglesia esté. ¿Qué os parece? Porque no se te olvide la piedra. Hay muchas piedras por ahí. Y el pueblo de Israel, cuando entró en la tierra prometida, cada tribu tomó su piedra y la puso allí, ¿sí? Para que haya un memorial de lo que Dios había hecho con ellos. Y esta piedra también es un memorial de lo que Dios hace con nosotros en nuestra vida, que nos da esa fortaleza. Y es como el símbolo de Cristo es el fundamento, la roca que sostiene mi familia. Bueno, pues bienvenido a todos. Hay una familia nueva aquí. Ella se llama Yura, algo así. Ari, eso es verdad. Se me ha ido, Ari. Y Rafael. Rafael, Dios sana. Buen nombre, ¿eh? Mi abuela se llamaba Rafaela. Ella era judía, pero amaba mucho al Señor. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 3, y vamos a seguir con la historia de vamos a través de toda la Biblia, viendo la figura de Jesucristo en cada lugar, en cada capítulo, en cada área de la vida de los patriarcas, hasta que lleguemos a Apocalipsis. Y el domingo pasado, ¿os acordáis? Tocamos pues un poco como Moisés, él es educado en la cultura de Egipto y él se cree fuerte y dice Santiago, antes de que lo mataran, que él pensaba que Dios lo había llamado para liberar a su pueblo, pero no era el momento, porque Dios no quería un guerrero. ¿Dios qué quería? ¿Qué quería Dios? Un pastor. Y es por eso que Él lo mandó a pastorear 40 años las ovejas de Jetro, de su suegro, de Madián, ¿no? Y 40 años. Cuando vemos en el capítulo 3, desde el versículo 25 del 2, dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y en el capítulo 3 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Hay como un saltito, ¿verdad? Un saltito de 40 años. ¿Te imaginas? 40 años Moisés pastoreando las ovejas de otros, porque no eran ni sus ovejas, eran las ovejas de otros, aprendiendo el oficio de pastor. Pero Dios tiene un propósito. Y Dios quiere que su pueblo, aquellas personas a quien Él selecciona de su pueblo, sea gente humilde y acepte. Primero, que las ovejas no son suyas. Las ovejas de esta iglesia no son mis ovejas.
La iglesia del Señor es de Él. Él edifica su iglesia. Así que es importante reconocer esto y no pensar que la iglesia pertenece ni a Antonio, ni a Pedro, ni a José Antonio. La iglesia es de Jesús. Vosotros sois las ovejas de Jesús, no mis ovejas. Así que si cuando oigáis la voz de Jesús en mi predicación, obedecerle a Él, no a mí, a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Jesús dice, porque dice la palabra de Dios que sus ovejas oyen su voz y la reconocen y son capaces de reconocer la voz del Señor. Así que estaba Moisés en el desierto y Dios lo llama, y 40 años aprendiendo a ser pastor. Es bastante tiempo, ¿no? ¿Sí? Es una vida entera cuidando ovejas. Así que Moisés aprendió bastante. Fíjate que cuando pensamos que quien inició la conquista fue Josué, realmente no fue exactamente así. Vemos que Moisés empezó a luchar antes de entrar en la tierra prometida. Ya lo veremos. Y como él fue para defender a esa oveja que Dios le había dado. Y fue un gran guerrero al final, pero defendiendo sus ovejas. El pastor, nosotros que estamos aquí, estamos no para apropiarnos de las ovejas, para defender a las ovejas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por eso arriesgamos nuestras vidas. Por eso, pues, ahora cada vez me cuesta más ir fuera, pero hay que salir fuera a lugares difíciles donde hay persecución, donde el cristianismo es mal visto, o incluso prohibido o perseguido. Hay que ir allí a predicar el Evangelio. Y podía haber elegido a cualquier otro, pero Dios me eligió a mí. Y yo muchas veces le digo, Señor, es que con 20 años estaba bien, con 30, bien, con 40 todavía, con 50 ya uno, con 60 ya está un poquito más tiene menos ganas, con 65 ya le dice, Señor, y no podría ir otro, pero hoy aprenderemos que no, cuando Dios te llama tiene un propósito. Y yo me quería parar ahí. Vemos a Moisés cuando dice yo soy, porque era el príncipe, a Moisés cuando dice yo no soy, cuando Dios lo llama, porque ya estaba defraudado, ya había perdido toda esperanza, ya él lo había perdido todo. ¿Y quién soy yo, Señor? Y como al final Moisés mira a Dios y dice, al final, tú eres, yo soy, yo no soy. Y cuando llegamos a la conclusión de que Él es, y que hace las cosas. Y me quisiera detener en ese momento en que Dios llama a Moisés. Y vamos a ver algunos detalles interesantes de este acontecimiento. Vamos a empezar por el capítulo 2. El capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 23, 24 y 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Lo primero que dice la palabra de Dios que el pueblo que hacía, gemía, lloraba. Le decía a Dios desde su llanto, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde estás tú? Es que tú no escuchas nuestra voz, es que no te acuerdas de nosotros. Y el pueblo gime, llora, porque tiene dolor, porque no sabe qué hacer, porque no ve a Dios en ninguna parte. Y ellos lloran, pero desde ese gemido hay un siguiente paso, y es el paso del clamor. El pueblo ahora, después de gemir, de llorar, de hablar con Dios y decirle lo mal que se encuentra, el pueblo de Dios se hinca de rodillas y clama a Dios. Y dice la palabra de Dios, que es interesante, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció
Dios. ¿Es que Dios se olvida de nosotros? ¿Es que Dios tiene mala memoria? ¿Es que Dios se olvida de sus promesas? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Y es que Dios se olvida de sus hijos? ¿Es que Dios se olvida de su pueblo? ¿Es que de pronto Él reconoce porque se había olvidado de ellos y se había olvidado de sus caras? Evidentemente, si fuera así, no sería Dios. Y Dios ni se olvida, ni de su mente deja de reconocer, de conocer el rostro de sus hijos, de aquellos a quienes Él elige. Pero Dios está esperando, primero el arrepentimiento, como vimos, de aquellas naciones donde estaba la tierra prometida y iban a entrar, le dio al amorreo, a los cananeos, la oportunidad de arrepentirse durante 400 años. Y vemos el amor de Dios, vemos la paciencia de Dios, vemos el corazón de Dios dándole una oportunidad a aquella gente que vivía allí para que se arrepintiera. Y dice que cuando llegó la maldad del amorreo a su límite, es cuando Dios actúa. Dios había estado probando a su pueblo. Dios le estaba demostrando a su pueblo que sin Él ellos no podían vivir. Ellos tuvieron un tiempo de riqueza, de plenitud, de gozo en Egipto, hasta que lo esclavizaron. Y entonces cuando ellos claman, ellos lloran y ellos se dirigen a Dios, ponen sus rodillas en el suelo y Dios escucha su oración. Dios estaba esperando ese momento en que el pueblo reconociera que no podían hacer nada sino era con Dios. Y es en ese momento en el que el pueblo mira a Dios, llora, clama y se dirige a Él y le dice: no podemos, ven. Que dice la palabra de Dios que Dios baja del cielo. Dios baja del cielo y se pone delante de Moisés. Dios no se olvida de tus problemas. Dios no se olvida de tu vida. Dios no se olvida, no tiene mala memoria para saber lo que a ti te está pasando. Dios no está ausente de tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, si tú eres creyente, Dios está cada segundo de tu vida y Él te conoce. Cuando dice que a los que conoció, a esos predestinó, no está hablando de un conocimiento, porque Dios conoce a todas las personas, ¿verdad? ¿O es que Dios no, hay gente a quien no conoce? Dios conoce a todo el mundo, pero tiene una relación especial con ciertas personas, y esos somos nosotros. Tú puedes conocer a la gente, pero tiene una relación especial con tu familia, ¿verdad? Y tú conoces a tu hijo, ¿sí o no? Y los vecinos conocen a tu hijo, pero tú lo conoces de una manera diferente, ¿verdad que sí? Porque además de saber quién es, tú tienes una relación de amor con tu hijo. La palabra conocer en este contexto indica una relación de amor. Y conoció a Adán a su mujer y concibió y tuvo hijos. Esa relación tan estrecha, tan profunda, tan íntima como la relación sexual, es una manera diferente. Es la relación que Dios tiene con nosotros, y por eso que Él dice: a ti te conocí antes de la fundación del mundo. Y está diciendo: a ti te amé con un amor diferente que al resto desde antes de la fundación del mundo. Hoy estás aquí porque Dios te conoce, porque Dios te ama, porque Dios quiere compartir contigo el mensaje de esta mañana. Dios no se olvida de ti. No importa las circunstancias que estés pasando,
No importa los momentos difíciles que estés pasando, Dios no se olvida de ti, ni se olvida de la petición de tu corazón. Quizás estés cada día pidiéndole y diciéndole, y Dios quiere llevarte al punto que tú te pongas de rodillas, que tú le supliques, que tú aceptes que es imposible sin Él y decirle, no puedo, ayúdame. Y es en ese momento que Dios baja. En ese momento en que tú clamas desde lo más profundo de tu corazón, que Dios baja y empieza a tener una relación diferente contigo. Es que no siento a Dios. Es que me pasa que antes te sentía, ahora necesitas clamar a Dios. Necesitas reconocer que necesitas a Dios. Necesitas reconocer delante de Él que necesitamos esa intimidad con Él. Y Dios, a través de la historia de Moisés, nos está diciendo, Dios no se olvida de su pueblo. Nunca. Nunca. Aunque estés pasando los momentos más difíciles de tu vida, aunque te parezca que no, aunque parezca que Dios está lejos, Dios está cerca de ti. Él no se olvida de tu vida, Él no se olvida de tu situación. Él está ahí esperando el momento propicio en el que tú desde lo más profundo de tu corazón clames a Él. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quemó? Moisés iba por el desierto. Normalmente en el desierto muchas veces ocurre que cae un rayo o algo y sale y prende un arbusto. Normalmente son espinos, zarzas lo que hay en el desierto. Las cabras que viven en el desierto del Sáhara son pequeñitas, no porque sean bebés, parecen bebés, pero son pequeñitas porque necesitan menos de comer y comen cualquier cosa. Hasta las espinas se comen. Tú verás a las cabras subirse a los árboles y comerse espinas que tú las tocas y te pinchas y las cabras se las comen, y los camellos también. Y Moisés va con sus cabras por allí y estaba acostumbrado a ver eso. Pero de pronto ve una zarza, las zarzas son como espinos también, que estaba ahí ardiendo, arde. Y lo que le llamó la atención a Moisés era que bueno, normalmente ardía y terminaba extinguiéndose, pero esta zarza era diferente. Empezaba a arder y no se paraba. Yo me imagino que Moisés tuvo un buen tiempo viendo qué pasaba, eso qué es, qué cosa tan extraña, y la miraba, mira, y sigue ardiendo, y a lo mejor 1 hora, 2 horas, 3 horas, y ahí seguía ardiendo la zarza, y eso llamó la atención de Moisés. Y fue Moisés y se acercó a ver la zarza. ¿Y por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hizo que una zarza ardiera? ¿Y por qué Dios le habla desde aquella zarza, desde aquel fuego? Dios le habla a Moisés. Teníamos que remontarnos al Génesis, cuando el hombre peca y Dios le dice al hombre, a Adán y a Eva, que como consecuencia de su pecado la tierra produciría ¿qué? Espinos, zarza, cosas que no son, que evidentemente no son válidas para la alimentación de Adán. Vemos después que Abraham va a entregar a su hijo y se encuentra con que Dios le dice que no mate a su hijo, y hay un cordero, y dice que un carnero, y que dice que los cuernos estaban enredados ¿en qué? En una zarza. Y vemos ahora a Moisés que ve
Una zarza, y esa zarza es repetitiva, es constante, aparece en diferentes etapas, en diferentes estadios en la palabra de Dios, y que tienen que ver con ¿qué? Con nuestro pecado, ¿verdad? Con nuestro pecado, con la maldición que el hombre recibe. Y vemos que en la cruz a Jesús le pusieron en la cabeza ¿el qué? Una zarza de espinos. ¿Por qué? Porque Él llevó ¿qué? Nuestro pecado. La consecuencia, el dolor de nuestro pecado lo llevó Jesús a la cruz. Allí Él estaba pagando nuestro pecado. Y es por eso que el símbolo de nuestra maldición cayó sobre la cabeza de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús se hizo pecado, que Él se volvió pecado por amor a nosotros. Él se volvió hombre, pero la palabra de Dios dice que Él se hizo pecado por nosotros. Él no pecó nunca, pero se hizo uno de nosotros. Y yo creo que esa zarza que estaba ahí enfrente de Moisés tenía un mensaje. Moisés quizás no lo entendía, pero tiene un mensaje para nosotros unos miles de años después, que nos está diciendo de que Dios se encarnó, Dios tomó forma humana, Dios se hizo una zarza, Dios se hizo pecado por nosotros en la persona de Jesús. Y el diablo quiso consumirlo, y lo quiso consumir en la cruz, y quiso acabar con su vida, y quiso destruirlo. Y cuando más ardía, parecía que Jesús se estaba consumiendo. Cuando parecía que ya estaba apagado, de pronto Jesús resucita y demuestra que Él es el Dios Todopoderoso. Que es aquella zarza ardiendo que no puede ser consumida, que el diablo quiso consumirlo y no pudo. Y pagó nuestro pecado. Pero hay algo interesante que a mí me llama la atención, claro, nunca mejor dicho, y es como Dios llama la atención de Moisés, ¿verdad? Porque Moisés estaba por allí y no escuchó una voz, ¡Moisés, ven! No, sino que él vio, Dios primero lo que hace es llama la atención de él. Y llama la atención con esa zarza que está allí, que arde, él le llama la atención, se acerca y mira y Dios, cuando tiene un propósito para tu vida, lo primero que Dios hace es llamar tu atención. Llamar tu atención con algo. ¿Está llamando hoy Dios tu atención? ¿Está Dios diciéndote algo? ¿Tienes ganas de seguir oyendo cómo trabaja Dios en la vida de aquellos a quien Él quiere llamar? Dios primero llama tu atención. Quizás estás aquí en el culto y escuchas algo, o lees la palabra, o algún hermano te dice algo, o algo pasa en tu vida que te llama la atención, y Dios te lleva a empezar una conversación con Él. Lo primero que Dios hace en tu vida, si Él quiere tener un propósito en tu vida, es llamarte la atención. El tema es que hay que ir. El tema es que hay que estar atento en nuestra vida a cómo Dios nos habla. ¿Cuándo nos habla Dios? Dios nos puede hablar por la palabra, nos habla siempre, pero también Dios de alguna manera, por el Espíritu, te habla de un hermano que te comenta algo. ¿Te han dicho alguna vez, qué don tienes tocando la caja? ¿Verdad? Y tú dices, bueno, quizás Dios me está llamando la atención, porque es algo que a mí me gusta, y puedo empezar a tocar la caja para darle gloria a Dios. O a lo mejor Dios te llama la atención y te dice que bien toca el violín, la guitarra. Y tú dices, aunque sea pequeñita, voy a coger la guitarra y voy a cantar para la gloria de Dios. O los címbalos resonantes. Yo no he visto el instrumento que has tocado hoy. No sé lo que has tocado. Pero ¿escuchaste la voz de Dios que te decía algo? ¿Lo escuchaste? ¿Lo sentiste? ¿Alguien te lo dijo? Dios llama tu atención. Dios llama tu atención y te dice, bueno, pues,
¿Qué querrá? ¿Qué estará pasando en mi vida? Y te acercas a esa zarza ardiendo que es la voz de Dios. Algunos lo identifican con el pueblo de Israel, otros con la iglesia, otros incluso con María. Pero yo creo que no, yo creo que está claro que la zarza representa nuestro pecado. Y el fuego consumidor es aquel fuego que representa a Dios, que consume nuestro pecado y nos da libertad y limpieza en Cristo Jesús. De hecho, de todas maneras, Dios habló desde el medio de la zarza. Primero, llama la atención de Moisés. Y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no sé qué? ¿Qué ha pasado ahí? Le llama la atención, se acerca a Moisés. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí estoy. El segundo paso, Dios llama la atención de Moisés. Dios llama tu atención, tú te acercas, mira qué es lo que Dios quiere en tu vida, le preguntas o tú meditas en eso que está pasando, te acercas más para ver qué es lo que está pasando con eso que te dicen o que la palabra te está hablando o tus circunstancias te están diciendo. Y cuando te acercas, Dios te dice, Wilman, José, Jesús, Alfonso, Dios te habla por tu nombre y te repite tu nombre, dando a entender que el Dios que está hablando desde el medio del fuego consumidor, desde el medio de aquella zarza, te conoce. No te llama cualquier Dios falso. Te llamas el Dios Todopoderoso que conoce tu vida, que conoce tu pecado, que conoce tus bondades, que conoce lo bueno y lo malo de ti. Y sabiendo eso, Él te llama. Conociendo tu vida, Moisés, conociendo tu nombre, conociendo tu historia, sabiendo lo indigno que somos, el Dios Todopoderoso baja del cielo y te llama a ti. Y yo creo que en esta mañana Dios te está llamando a cada uno de los que estamos aquí. Dios está repitiendo a tu corazón ese llamado, porque Él tiene un propósito para tu vida. Moisés. Dios conocía a Moisés. ¿Crees que no lo conocía? ¿Crees que Dios no sabía que había sido príncipe y que ahora estaba en una depresión que no había quien lo levantara y entonces no había pastillas para la depresión, ni psicólogo? Tenía que ir, el único psicólogo que tenía era la oveja y las cabras que llevaba Moisés, pobre. Pero Dios llama a Moisés, ¿sabes por qué? Porque ya Moisés estaba preparado. Ya Moisés era un pastor. Ya Moisés tenía un corazón para cuidar las ovejas de otros. Ya Moisés había estado suficientemente humillado para aceptar que él no era nadie. Entonces Dios, ahora estás preparado, hijo Dios. Ahora que tú entiendes que no eres, ahora es cuando yo te voy a llamar y te voy a decir tu nombre para que sepas que yo te reconozco, que yo sé quién eres, pero también te digo que no me he olvidado de ti. Dios te conoce. Yo muchas veces le digo al Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Si habiendo tantas personas mejores que yo para ir a lugares donde podrían hacer mejor trabajo que yo. ¿Por qué yo? Y Dios me dice, precisamente por eso, para que toda la gloria sea para mí, para que toda la gloria sea para Él. Conozco a multitud de hermanos que han sido narcotraficantes, que han sido ladrones, que han sido adúlteros, que han estado en lo peor, y cuando han reconocido su indignidad, cuando se han reconocido así delante de Dios, cuando le han clamado a Dios por una vida diferente,
Dios lo ha llamado y le ha dicho, ven, ahora estás preparado. Y Dios empieza a usarlo. Moisés. ¿Y qué dice Moisés? Aquí estoy, lo que tú quieras, dijo, ¿no? ¿Sí? O más bien dijo, aquí estoy, manda a otro. ¿No? ¿Sí? Aquí estoy aquí, pero manda a otro. No me mandes a mí. Aquí estoy, pero estoy aquí delante tuya, siendo tan indigno que, Señor, yo no soy capaz. Manda a otro. Hace poco estaba yo pensando en este próximo viaje y hay otro hermano que va a venir conmigo y yo le decía a Dios exactamente las mismas palabras de Moisés. Señor, manda a otro. Mándalo a él, es más joven, él está preparado, él tiene más fuerza. Y empecé a leer esta historia y Dios me habló y me dijo, ¿quién eres tú para decirme a quién tengo que mandar yo? Ve tú. Y hay personas que me digo, no vaya. ¿Pero qué voy a hacer? Si el Dios Todopoderoso me envía a mí, ¿qué puedo hacer? Si el Dios Todopoderoso me dice, Pedro, ¿qué puedo responder? Heme aquí a lo que quiera con mi vida. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Así que Moisés va y se acerca temeroso y después de haber escuchado la voz de Dios, pero ¿qué me está pasando? ¿Quién me está hablando? Y se acerca y le dice, Dios, para, quítate los zapatos. Quítate los zapatos. Porque el lugar que tú estás tocando es santo. ¿Sabéis qué significa la palabra santo? Apartado. La palabra santo significa apartado, separado, con un propósito especial para Dios. Aquel lugar era un lugar que tenía un propósito para Dios. Era el santo monte de Dios. Y Dios tenía un propósito especial para Moisés, pero no para sus zapatos. Y Dios le dice a Moisés que se descalce y entonces podrá entrar a ese lugar. Y yo creo que Dios nos habla de algo interesante. En primer lugar, que no puede haber nada en medio de nuestra relación con Dios. Cuando vamos a Dios tenemos que tener una relación directa con Él. No necesitamos mediadores, no necesitamos santos, no necesitamos nada que nos quite el privilegio de tener relación con Dios vivo y verdadero directamente. No necesitamos unos zapatos que nos protejan, Dios nos protege. Amén. No necesitamos los zapatos porque Dios quiere una intimidad contigo y conmigo. ¿Sabes? Los zapatos de Moisés estaban contaminados, sucios del camino. Y ahora Moisés se tiene que quitar los zapatos, se pone descalzo, tiene una relación directa con Dios. Él, porque Dios tenía un propósito para él y no para sus zapatos. Dios tenía un propósito para su vida, personalmente con él. En ese momento en que Moisés se quita los zapatos, en ese lugar santo, Dios santifica todo el cuerpo, toda la vida de Moisés. Y Jesús hizo lo mismo, ¿os acordáis? Él hizo que sus discípulos se quitaran sus zapatos antes de decirle que él tenía
un propósito especial para ellos. Antes de enviarle, antes de comisionarle, antes de santificarle, de separarle del resto del mundo y enviarle, Él hace que se quite los zapatos y limpie sus pies. Y eso es lo que hizo Dios con Moisés. Él le enseñó que iban a su casa, a su presencia, al lugar donde él habita en ese momento, y tenían que quitarse los zapatos, no solamente para quitar la contaminación, porque los amigos que entraban en la casa de un peregrino cualquiera, un amigo que visitaba una casa de un nómada o de una persona en aquel tiempo, se descalzaba los zapatos, y entonces era cuando podía entrar en la presencia, en la casa de ese hombre, porque Dios tenía un propósito con Moisés. Y Dios quiere que nos descalcemos de todo aquello que impide intimidad con Él. Dios quiere que nos descalcemos, que nos quitemos los zapatos, que tengamos una intimidad con Él, que seamos realmente separados del mundo, separados de nuestros pensamientos, separados de nuestros proyectos, para entrar en la santidad, para entrar en el proyecto de Dios. ¿Qué os parece? Tremendo, ¿verdad? Dios quiere que hoy te descalces. Dios quiere que hoy te quite tus zapatos, todo aquello que impida esa relación. Todo aquello que impida que tú entres a la presencia de Dios como ese amigo, como ese hijo que Él quiere ser, que tú seas para Él. ¿Sabéis qué significa Moisés? Pues no significa eso, no. En hebreo, la palabra Moisés es similar a otra que significa sacado, pero ni siquiera de las aguas. Pero, ¿qué pensáis? ¿Creéis que la hija de Faraón conocía el hebreo? ¿Creéis que ella manejaba el hebreo o más bien dijo una palabra en egipcio? Ella le dijo Moses. ¿Qué significa? ¿Sabéis qué significa Moses? Hijo. He adquirido un hijo. He tomado un hijo. Tutmoses, ¿sí? Todos los nombres de los faraones egipcios terminan en Moses, ¿sí? Que significa hijo de. Así que Moses significa hijo. Y Dios envió a un hijo para salvar a su pueblo. ¿Qué te parece? Es interesante, ¿verdad? Dios envió a Moses, al hijo, para salvar a su pueblo. ¿Y a dónde te lleva esto? ¿A dónde te lleva esto? Dios envió a su Moses, a su hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ser liberados de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Él nos llevó, Él envió a su hijo, a su Moses, para que tú pudieras morir por nosotros, para que pudiera dar su vida por nosotros. Hay un montón de cosas que podríamos hablar de la similitud entre Moisés y Jesús. Fíjate que Moisés fue perseguido por el faraón para matarlo, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué hizo Herodes? Quiso matar a los niños, ¿verdad? Moisés tuvo que escapar de Egipto y Jesús tuvo que escapar a Egipto para ser protegido. Y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, desde Egipto viene Jesús. ¿Para qué? ¿Con qué propósito vino el hijo? ¿Con qué? Para liberarnos, para salvarnos, para darnos libertad, para darnos vida eterna, para dar su vida en rescate por nosotros. ¿Sabes que el hijo Moses dio su vida para salvar a su pueblo? Él estuvo 40 años en el desierto y cuando llegó al monte Nebo, allí murió. Toda una vida dedicada a obedecer a Dios y a salvar a su pueblo a través del desierto hasta llevarlo a la tierra prometida. Moses, el hijo. Y ahora Dios
llama a Moisés, le habla y le dice: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién puede mirar a Dios? Cada vez que Dios aparece y alguien está ahí, como es Jacob, como es Moisés, como es todos los grandes santos de la palabra, ellos tapan su rostro. Incluso Juan dice que cayó como muerto por la indignidad de estar delante de Dios, porque nos vemos pecadores, pues sabemos que estamos manchados, pero cuando Dios te lleva a su presencia, Él te limpia y Él tiene un propósito para ti. Por mucho que te diga el enemigo que eres sucio, ¿sabes qué pasó en la cruz? Jesús te limpió de todo pecado. Si tú crees en la sangre de Jesús, dice la palabra de Dios, que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Todo. Los que cometiste antes de creer, los que estás cometiendo ahora y los que cometerás en el futuro. ¿Qué te parece? De todo pecado. Él no dice que te limpia de algunos pecados, Él dice que te limpia de todo pecado. Todo. Y es por eso que podemos ser receptáculos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podría morar delante de ti si tuviera algún tipo de mancha. El Espíritu Santo viene a morar dentro de ti porque la sangre de Jesús te ha dejado completamente limpio, absolutamente limpio. Y por mucho que el enemigo te diga y te acuse, tú puedes decirle: sí, pero este pecado también me lo perdonó Jesús. Este pecado también lo clavó en la cruz. Este pecado también lo lavó Él para mí y por mí. Eso no quiere decir que vamos a hacer lo que nos va, sino todo lo contrario. Eso nos va a dar tanta pena, tanto dolor, que intentaremos no hacerlo otra vez, ¿verdad? Así que Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios. ¿Qué dice Dios que hace? Él ha descendido. Él no se queda en el cielo, Él vino aquí. Él descendió aquí. ¿Qué significa Manuel? Dios está con nosotros, o Dios vino, y vino a esta tierra, y se hizo hombre, y sin dejar de ser Dios, Él era hombre también, y Él sufrió, y Él padeció, y Él estuvo junto a nosotros, y Él entendió tu dolor, porque Él pasó la enfermedad como cualquier niño, Él pasó hambre, Él lloró como cualquier niño. A mí, el otro día me decía Karen que ella ahora está durmiendo como un bebé. Digo, bueno, pues entonces te despierta cada 3 horas llorando. Él pasó ese llanto, ese deseo de comer, y Él se identificó con nosotros porque Él bajó del cielo. Y aquí en la vida de Moisés, en esa predicación que Dios le da a Moisés, le está diciendo que Él baja del cielo y está con nosotros. Él no se quedó en el cielo. Las religiones nos enseñan un Dios que está allí en el cielo, separado, lejos, el Islam, el catolicismo, hay lejos, que necesitamos mediadores, gente que enviar para que vaya a la presencia de Dios porque tú no eres digno. Pero la palabra de Dios nos muestra un Dios cercano, un Dios que deja el cielo, se sienta contigo, te entiende, te escucha y se preocupa por ti. Y no necesita que envíe a nadie para que se lo diga, porque Él lo sabe. Él conoce tu nombre, tu historia, Él conoce tu vida y Él se preocupa por ti. ¿Crees que es interesante? Ese es el Dios en el que nosotros creemos, no un Dios que necesite mediadores. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabes quién es? Jesucristo, hombre. ¿Y sabes por qué Jesucristo y no otro? Porque es Dios que vino. Es Dios que vino a estar con nosotros.
y Él se hizo uno de nosotros, hombre, y es por eso que Él es el único que puede mediar entre Dios y los hombres, porque solo Él es Dios y solo Él es Dios y hombre a la vez también. Ningún ser humano creado, ni los santos, ni las vírgenes, son Dios y hombre a la vez. Solo Jesús lo es. Y solo Él nos puede entender. Solo es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque en cierto sentido Él puso una parte en la tierra y otra parte en el cielo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, y el octavo, y el descendió para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del feruseo, del hebreo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Y ahora yo creo que ya voy a acabar. No quiero, podríamos hablar mucho más, pero algo interesante es que de nuevo Dios vuelve a hacer alusión a ¿qué? Al clamor del pueblo. Al clamor del pueblo, al dolor del pueblo. Dios se compadece de ti. Dios sabe de tu clamor, de tu dolor. Clama a Dios. No solamente ora, muchas veces repetimos la misma oración. Ponte de rodillas y clama a Dios. Y desde lo más profundo de tu corazón dile: no entiendo, pero solo tú puedes ayudarme. Cuando el clamor es genuino, cuando el clamor viene del corazón, cuando el clamor es con lágrimas y con las rodillas puestas en los pies, Dios baja y escucha tu oración. ¿Tienes algo por lo que quieres clamar a Dios? ¿Tienes algo en tu vida que tú quieras que Dios escuche? Cuando llegues a tu casa, te pones de rodillas y clama fuerte, clama a Dios, que Él oirá tu oración. Hay algo interesante que vemos en la conversación, otro día lo veremos, entre Dios y Moisés. Es que Dios le dice cosas a Moisés: mira, te envío, y él empieza a poner excusas. Y Dios no se revela contra él y le dice que no, pues yo le he dicho, sino que vemos una paciencia exquisita de Dios con Moisés. ¿Veis la paciencia de Dios? Moisés le dice y Dios le da una explicación. Moisés vuelve a decirle y Dios le da una interpretación. Moisés vuelve a decirle con la paciencia, esa paciencia que no solo Dios puede tener, le dice: pero yo quiero que tú hagas esto, y lo vas a hacer. Y fíjate que dice Esteban, antes de matarlo, dice de que lo apedrearan, dice que Moisés era ducho en la palabra. Era un hombre de una gran palabra. Unos dicen que era tartamudo, yo no lo creo. Yo creo que él puso una excusa, porque el mismo Esteban dice que él era diestro en la comunicación y en la palabra. Y sin embargo, le dice a Dios: que yo no sé hablar, ¿qué voy a decir yo de ti? Y Dios le dice: bueno, pues voy a escoger a tu hermano, él va a hablar por ti, y tú serás tú serás como yo para él, tú serás Dios para él, y le dirás la palabra que yo te dé a ti. No vas a tener que hablar. Fíjate qué paciencia tuvo con Dios con él. ¿Qué paciencia tiene Dios con nosotros? ¿Cuántas excusas le hemos dado a Dios para que podamos servirle, cuando en realidad es un privilegio, ¿verdad? Servir al Dios vivo entre los 7.000 millones de habitantes de la tierra, y Dios te coge a ti, y te habla, te dice: yo quiero que tenga un propósito para tu vida. Y en vez de cumplir ese propósito, dice: sí, Señor, estoy aquí, llama a otro, manda a otro. Dios tiene paciencia contigo, y en esta mañana Dios te lo vuelve a decir: yo tengo un propósito para tu vida, yo tengo un propósito para ti, yo quiero hacer algo grande contigo, yo te conozco y quiero cumplir ese propósito contigo. ¿Sabes qué es lo que tenía que decirle
Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que me adoren. Para que me adoren. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Buscar a otros. Buscar esas ovejas que están por ahí, que forman parte del rebaño de Dios. Encontrarlas y pedirle que escuchen el Evangelio y después llevarlo para que adoren a Dios. Porque en definitiva, el objetivo final de la vida del creyente es adorar a Dios. El objetivo final de toda la creación es que adore a Dios. Es por eso que ponemos estas piedras, porque queremos, no hermanos que vengan a la iglesia, queremos familias que adoren a Dios. Nosotros queremos que haya familias que en su casa levanten altares, que adoren a Dios, que Dios sea glorificado en cada casa, en cada hogar. Hoy estáis aquí, mañana podéis encontrar trabajo en Barcelona, en Valencia, da igual, pero yo quiero un mensaje para vosotros. Donde quiera que vayáis, levantad un altar de adoración a Dios en vuestra casa. Eso es la iglesia. Esa es la iglesia de Dios. No un lugar donde viene la gente y hoy estamos llenos y mañana somos 200 y pasado hay 20. Ojalá cada semana hubiera 200 y a la semana siguiente hay 10, porque han ido a otros lugares a compartir acerca de ese Dios que te llamó y que tiene paciencia contigo. Si en esta mañana tú quieres obedecer a Dios y quieres que Dios te llame la atención, si quieres encontrar el lugar donde Dios quiere ponerte, vamos a ponernos de pie, vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos y vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero servirte, yo quiero bendecir tu nombre, yo quiero adorarte, yo quiero que tú me muestres el lugar donde tú me quieres. Señor, por favor, solamente quiero obedecerte, yo quiero ser fiel a tu palabra. Tú te lo mereces, tú eres lo más grande en mi vida. No importa lo que cueste, no importa lo que me cueste entenderlo, no importa si mi vida después va a ser un trabajo constante. Ponme donde tú quieras que yo te sirva y ayúdame a entenderlo y a adorarte en espíritu y en verdad, que es como tú quieres que te adoremos. Señor, bendice a esta iglesia, bendice a todos los hermanos, Señor, que en su corazón quieren bendecirte, adorarte, que están buscando ese lugar. Señor, que esta iglesia es una iglesia, como se llama, como un lugar de refugio, Adulam, el lugar para refugiados, para personas que buscan un objetivo, una solución, un proyecto para su vida, y que tú seas el centro de ese proyecto. Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú bendiga a cada familia, cada niño, cada esposa, cada esposo, cada padre, cada madre. Que tú nos bendigas, Señor, y que podamos llegar a cumplir ese propósito para el cual tú nos creaste y nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, bueno, ahora vamos a pasar a recoger la ofrenda, el hermano que esté encargado. Pero antes, yo no sé.